Soy Lucía Mendirichaga. Bienvenidos a Nuestras Raíces, presentado por Banregio. Aquí está Nuevo León, corazón del desarrollo económico del noreste. Hoy, Alonso de León. En Nuestras Raíces tenemos la presencia del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, cronista de Monterrey, quien nos compartirá detalles importantes de la vida del capitán Alonso de León, poblador y gobernador del nuevo Reino de León, de Coahuila y Texas. Leopoldo Espinosa Benavides nació en Monterrey en 1948, ingeniero civil por la Universidad de Nuevo León con especialidad en vías terrestres. Fue presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, AC, misma que le otorgó la presea Enrique Dau Flores. En el servicio público fue secretario general del Gobierno de Nuevo León y presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Nuevo León. Es director del periódico Regio.com. Organiza anualmente el Trofeo Regio y el certamen 7 Maravillas de Nuevo León. Fue fundador y rector de la Universidad Metropolitana de Monterrey y de la Universidad Metropolitana de Coahuila. Presidió la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, AC, y es presidente del Consejo Metropolitano de la Crónica y del Grupo Cultural Diálogos de Historia. Autor de 20 libros, entre los cuales están Un imperio venido a menos, Porrúa, 2014, El separatismo mexicano, Porrúa, 2016, y Las plazas de Monterrey, Ayuntamiento de Monterrey, 2020. Desde el año 2016 es cronista de la ciudad de Monterrey. Es un gusto para mí recibir en Nuestras Raíces al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, cronista de la ciudad de Monterrey. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, Lucía, por la invitación y saludos al auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quién era Alonso de León? Alonso de León fue un personaje muy importante. Él fue parte de la primera generación de criollos ilustrados que la corona mandaba pues aquí en la Nueva España, sobre todo al norte, en el caso particular al nuevo Reino de León. Ellos venían como administradores para sustituir a los aventureros y a los militares que normalmente pues se habían acostumbrado que fuesen los gobernantes y al mismo tiempo los administradores. Él se llamaba Alonso de León, aunque algunos historiadores lo mencionan como Alonso Pérez de León. Lo de Pérez algunos también lo ponen entre paréntesis, en virtud de que, bueno, pues él es hijo de Lorenzo Pérez de Oñate y de Adriana de León, y por ello le anteponen el apellido Pérez. Sin embargo, en aquellos tiempos no había una regla clara de los apellidos como ahora, que sabemos que los padres, el apellido paterno es primero y después el materno. No, en aquel tiempo pues era a criterio de los padres cuál era el apellido más relevante, el que les daba mayor prestigio y que tuviese pues una mayor presencia, y ese era el apellido que llevaban los hijos. Por eso, bueno, pues él lo de Pérez prácticamente se lo pegaron posteriormente a su muerte, ¿verdad? La verdad es que él nace en la Ciudad de México, decíamos, y el apellido pues lo toma de uno de sus bisabuelos maternos. Y ¿por qué? Porque era más relevante, había sido guardián del Alcaraz de Albacete, y aunque el abuelo de Alonso de León fue el conquistador de Nuevo México, Juan de Oñate, el Mozo, sin embargo, bueno, pues un cargo en la península era más relevante, más importante que cualquier cargo que tuviese aquí en América, y por ello tomó directamente el Alonso de León, no el Pérez, ¿verdad?
él llega al Nuevo Reino de León y se casó en 1635 con Josefa González Hidalgo, quien era hija de Antonio Leal. Antonio Leal pues, fue el fundador de Cadereyta. Entonces ellos tienen un matrimonio y desde luego pues tienen hijos, ¿verdad? El matrimonio tuvo 8 hijos, entre ellos estaba también otro Alonso de León, el mozo, que más conocido como Capitán Alonso de León, aunque debo aclarar que ambos fueron capitanes. Uno fue capitán de guerra y el otro capitán en general, Alonso de Leones. Realmente es un punto a detallar. Algunos historiadores han dado por llamarle el viejo Alonso, para diferenciarlo del mozo. Alonso de León, el uno viejo. Del otro. El uno del otro, así es. Y tuvieron realmente una participación muy importante en el Nuevo Reino de León en el siglo XVII. Y Alonso de León, el viejo, digamos, murió en el 61, en 1661, en Valle de Pilón, pero fue enterrado en Cadereyta. Más o menos así son los datos muy generales de él, ¿verdad? Excelente, ingeniero. ¿Qué estudios realizó en la capital del virreinato Alonso de León? Bueno, pues seguramente sus primeras letras las debió de haber cursado en alguna de las escuelas parroquiales, porque en aquellos tiempos, en los tiempos coloniales, la educación era pues uniforme para todas las clases sociales. No había como ahora pues que colegios particulares y colegios oficiales. Era muy pareja la educación. Una sola educación, un solo tipo de educación. Un solo sistema educativo, así es. Y a los 13 años estuvo estudiando latinidad y retórica, además filosofía en el colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México. Ese colegio es muy famoso, muy reputado, y lo atendían o daban servicio los frailes jesuitas. Por lo tanto, pues tenía muy buen nivel académico. Ya los altos estudios pues ya estaban reservados para los criollos, también indígenas y mestizos, pero básicamente para los criollos, porque para las otras castas, los indios, los africanos o los mulatos, pues tendría que ser gente muy destacada por inteligencia, que los maestros lo recomendaran mucho como gente muy capaz, ¿verdad? Y él, bueno, pues estudió, decíamos, filosofía, para resumirlo, en el colegio de San Ildefonso. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. ¿Qué injerencia tuvo Alonso de León en el nuevo asentamiento de Monclova? Creo que es importante aclarar que de los 2 Alonsos de León, quien fundó Monclova, pues fue el hijo, Alonso el Mozo, Alonso de León el Mozo, ¿verdad? En 1689. La verdad es que hay esta confusión por el nombre, pero él fue gobernador, el Mozo, fue gobernador del Nuevo Reino de León y también de la provincia de Coahuila, y fundó la villa de Santiago de la Monclova, en los restos de lo que había sido Almadén. Almadén pues lo había fundado Carvajalí de la Cueva. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Cómo es que llegó a obtener Alonso de León el grado de capitán? Que en realidad ya nos comentaba hace un momento que uno era capitán de una cosa y otro de otra, ¿verdad? Padre Capitán e de hijo. guerra, así es. Capitán de guerra y capitán. Capitán, así Sí, nada más. Así muy nada bien. más, Alonso Pérez de León, por seguir la tradición esa de que era Pérez, realmente Alonso de León, pues él vino y acompañó a su suegro Antonio Leal en la expedición para colonizar la villa de San Juan Bautista, hoy Cadereyta. Bueno, hoy Cadereyta Jiménez ahora, ¿verdad? Y que en el 38 fue nombrado por el gobernador Martín de Zavala el primer procurador general de la villa de Cadereyta. Después sería también de ahí alcalde mayor y al mismo tiempo recibiría el cargo de capitán de guerra por su combate a los indios en la región aledaña a Cadereyta, que era realmente en toda la región del Nuevo Reino de León, que había problemas fuertes con los indios salvajes.
Muy bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Qué hay de sus viajes a España, de los viajes de Alonso de León a España? Bueno, yo creo que primero tenemos que apuntar que gracias a su preparación y a su notable inteligencia y el manejo de la retórica y la latinidad que tenía Alonso de León, pues ahí en sus estudios incluía el derecho romano frente al derecho hispano. Entonces se volvió en el hombre fuerte del gobernador Martín de Zavala para tratar y para negociar con las autoridades superiores pues diversas causas. Por ejemplo, antes de su embajada en Madrid, en 1650, le fue encomendada una tarea de tratar asuntos varios, pero sobre todo hacendarios y administrativos del nuevo Reino de León en la Ciudad de México. Y al terminar esa encomienda de una forma sobresaliente, regresa a Cadereyta. Así que en el 55 pues fue enviado ya como procurador del reino a España, en donde trató algunos asuntos también muy relevantes, administrativos y sobre todo los limítrofes del nuevo Reino de León, porque recordemos que el anterior nuevo Reino de León pues era demasiado amplio, era de 200 leguas, era un cuadrado de 200 leguas, y ya con Martín de Zavala ya fueron otras dimensiones. Entonces él estuvo al frente en esas negociaciones de los limítrofes y yo creo que negoció también pues algunos asuntos, algunos negocios muy importantes con el rey Felipe IV de España. Entre ellos se destaca el nombramiento de su hijo como gobernador, Alonso de León el Mozo, gobernador del nuevo Reino de León cuando muere Zavala. Él estaba en España y entonces se aprovecha para pues tratar de negociar con el rey la gubernatura. Sin embargo, no consiguió la gubernatura oficial, digamos, pero sí el interinato, y su hijo fue interino en el año del 83. Muy bien, ingeniero. Alonso de León es considerado fundador de la actual Montemorelos. ¿Qué representa esto? Pues bueno, lo que pasa es que Alonso de León en el año del 37 tomó posesión, 1637, se me olvida marcar el siglo. Él toma posesión de las mercedes del Valle del Pilón que había concedido Martín de Zavala, y comprendía las tierras que son ahora Montemorelos y General Terán. Claro, esto era dependiente del ayuntamiento de Cadereyta, y entonces él tiene un papel fundamental en esto. Muy bien. ¿Qué escribió el capitán Alonso de León sobre el nuevo Reino de León? ¿Qué nos pudiera compartir sobre esto, ingeniero? Bueno, Alonso de León, el viejo, digamos, escribió un documento muy valioso, del que hay solamente 2 copias. Una copia está en la biblioteca de la UNAM y otra copia se encuentra en España, ¿verdad? En la biblioteca, en el Archivo de Indias, perdón. Y él escribió la relación y discursos del descubrimiento, población y pacificación del nuevo Reino de León, temperamento y calidad de la tierra. Estas fueron dirigidos al ilustrísimo Juan de Mañosca, inquisidor del Santo Oficio de la Nueva España. Y por ese documento, por lo bien elaborado que está y tan específico, tan detallado, se le puede considerar y se le considera como el primer cronista de nuestra tierra. Decíamos que en este documento se puede, que hay nada más 2 copias, se puede estudiar de alguna manera pues muy importante y muy seria cuál era la situación política, la social, la económica, la cultural, etcétera, también todos la militar. Los ámbitos. Sí, de los primeros años del nuevo Reino de León. Además, hay que notar, hay que subrayar que a su regreso de la Ciudad de México, cuando regresa acá al nuevo reino, trae consigo, acompañándolo a Juan Bautista Chapa, Giovanni Battista
Chapapietra, quien sería otro importante cronista que se le llamó por muchos años el cronista anónimo, y que pues mi antecesor en Monterrey, el maestro Israel Cavazos, descubre su nombre después de seguirle la huella en los archivos durante muchísimos años. Entonces, gracias a Alonso de León, Nuevo León, el nuevo Reino de León tuvo a Juan Bautista Chapa también como cronista. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Algo más que quisiera agregar sobre nuestro personaje, sobre Alonso de León? ¿Algo que se nos escape? ¿Algo que le gustaría, no sé, resaltar? O digamos que poner como muy presente, que tengamos muy presente. Bueno, me queda a mí por subrayar que en la región del Pilón, para poblar ese territorio que era muy extenso, que ya dijimos que era Montemorelos y Terán, que son los nombres actuales, él tuvo que reunir a toda su familia y algunas otras familias de vecinos. Y la primera población que hubo en el Valle del Pilón fue la hacienda de San Mateo del Pilón, hoy Pilón Viejo, y esto fue entre el año del 53 y el 54, 1654. En tanto que su hijo, Alonso de León el Mozo, establece la hacienda de Nuestra Señora de Regla, que es el antecedente del casco antiguo de la actual ciudad de Montemorelos. Y esto es un dato importante para los estudiosos de la historia. Muy bien, muchísimas gracias. Qué agradable contar con su valiosa presencia en el estudio de Nuestras Raíces. Ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a este episodio. Al contrario, el agradecido soy yo. Saludos. Muchísimas gracias. Alonso de León fue un culto militar que se distinguió por la mejora económica, social y política del noreste. Nuestras Raíces es una mirada hacia el origen y evolución de nuestro país a través de los más representativos personajes de cada región, para refrendar el compromiso que tenemos con el pasado cultural y con el entorno, a fin de poder tomar mejores decisiones que construyan un futuro esperanzador para todos los mexicanos. Soy Lucía Mendirichaga y te espero en el próximo episodio de Nuestras Raíces. Gracias por escuchar Nuestras Raíces, el caleidoscopio mexicano.